Bienvenidos a este camión, soy Ángel Puertas, escuchen esto. Me meto en la cama y nada más meterme en la cama, pues escuché como unos pasos, pero eran pasos como de algo, como descalzo, eran pasos así, no eran como pisadas. Existen teorías que luego iremos conociendo, pero no hay nada a priori que la familia puede decir, es este hecho el que está provocando que mi hijo, que quizá pueda tener una sensibilidad mayor, pueda decir, pues estoy viendo a esta persona. Vivimos muy pendientes de la carretera. A esta hora, hombre, tú sabes que toda precaución es poca y más cuando estás acostumbrado a viajar tanto, ¿no? Y que es que se me da hasta reparo decirlo, que era una cara horrible, era una cara, la mandíbula le colgaba como si la tuviera desencajada. Esto no es un vídeo, esto es el vídeo. Acomódense bien por aquí atrás porque vamos a escuchar una recopilación de varios casos reales ocurridos a gente real en lugares reales. Y vamos a ver la comparación, vamos a hacer la comparación porque van a ver ustedes que aunque parezcan casos totalmente diferentes entre ellos, son prácticamente casos calcados. Escuchen esto. Andrés Guijarro, compañero, es que esto le cambiamos, digamos, los atuendos, la creencia y las frases y nos encontramos con, para muchos, la misma histeria o el mismo problema mental, para otros un fenómeno espiritual real. Se estaba produciendo ahí el típico combate entre el hombre de religión, el hombre de fe y algo que se había metido dentro de, en este caso, una chica. Bueno, sí, aparentemente sí. Hay similitudes y hay cosas diferentes entre el concepto de exorcismo en el mundo católico o mundo cristiano en general y mundo islámico. Hay efectivamente muchas cosas en común, pero hay otras que son diferentes. ¿Cuáles son las comunes? Vamos a intentar establecer una especie de comparativa para saber de este mundo que yo creo que es muy desconocido. Bueno, pues vamos a ver, cosas en común. En principio, un ser de naturaleza no humana entra o se aproxima lo suficiente a un ser humano como para robarle parte de su identidad y alterar su estado emocional, su estado físico y en algunos casos suplantarlo, digamos, de forma definitiva, ¿no? Eso en lo que, digamos, en líneas generales, ¿no? En lo que respecta a la figura del exorcista, pues sí tiene que ser efectivamente un hombre de religión, en principio tener unos estudios religiosos, ¿no? En esa línea, ser un hombre efectivamente de fe, tener presencia de ánimo, tener fortaleza física y mental, conocer bien los rituales que se utilizan, digamos, serían los elementos en común. Y ya empezarían ahí las diferencias. El fenómeno de posesión por parte de un jinn, que habría que entender, primero explicar qué significa esto. O sea, en el mundo cristiano, el ser que posee es siempre un demonio o el demonio, es decir, un ser de naturaleza absolutamente malvada, satánica, desviada, y que lo que quiere es matar o destruir o hacer perder la fe de la persona a la que posee y de su entorno. Esto en el mundo islámico no es exactamente así. No es exactamente así. El que posee, o la entidad, digamos, que posee al ser humano en el mundo islámico es un jinn, es un ser del mundo intermedio, y como decíamos antes, el mundo intermedio es un mundo mucho más complejo que el mundo físico. Es decir, hay una pluralidad de seres de este mundo, el mundo de los junun, ¿no? Que es el plural de jinn, ¿no? Habría seres, digamos, muy próximos a lo que, en principio, el jinni o el jinn es un ser que recibe en el Corán la categoría, junto con el hombre, de Zakalán. Es decir, los seres humanos y los jinn son Zakalán, es decir, son dos seres que tienen peso, literalmente, es decir, que tienen una entidad individual. No son seres del mundo angélico o de un mundo supraformal, son seres que tienen una entidad individual, y desde el punto de vista legal de la jurisprudencia islámica, o sea, de la ley sagrada, son seres mukallaf, es decir, que tienen una categoría legal que les hace responsables de sus actos. Son seres que tienen voluntad. Ahora bien, dentro de este mundo intermedio hay una pluralidad enorme de seres de naturaleza diversa.
pasa. O sea, había, como estábamos diciendo, los que tendrían una naturaleza próxima a la del ser humano y otros que serían seres periféricos, por así decirlo, y no siempre satánicos, no siempre malvados, no siempre demoníacos. Hay un libro muy interesante publicado, no está publicado en español, está en inglés, publicado hace unos años, sobre la tradición del exorcismo en el Islam, que es el resultado de la divulgación, digamos, la tesis doctoral del autor, en el que se incorporan un montón de entrevistas hechas a exorcistas islámicos de muchos países, y es muy interesante sus testimonios, es muy interesante la visión que ellos dan. Por lo tanto, Andrés, existe por tanto el exorcista, es decir, el hombre de fe, de religión, que se dedica a combatir a los demonios en el Islam. Sí, existe. Sí, normalmente es un imán, efectivamente, una persona que tiene una función, digamos, religiosa, y que por alguna razón se ha especializado, ¿no?, en algunas personas que aparecen en esas entrevistas, algunos exorcistas que aparecen en esas entrevistas que te comentaba, decían que ellos por casualidad muchas veces descubrieron su vocación al ver el efecto que su presencia tenía en estos casos, ¿no? Y en otros casos no hay ningún don especial, digamos, simplemente son personas que conocen el ritual y que tienen presencia de ánimo y fuerza interna y externa suficiente como para llevarlo a cabo durante a veces un tiempo muy largo, ¿no? Y como hemos visto, Andrés, se traza una especie de diálogo, eso sí que ocurre con una curiosa similitud, ¿no? Hay una especie de charla, desde luego nada amigable. Bueno, en el exorcismo católico la tendencia general es a no escuchar al demonio, es decir, lo que se recomienda es que el ser que posee, la entidad que posee, no se la escuche porque es por excelencia un mentiroso y induce al engaño, etcétera. En el exorcismo islámico es lo contrario, es decir, efectivamente se intenta someter a este ser, se intenta hacer que se doblegue a la voluntad del exorcista, lógicamente, que utiliza en el rito el Corán, básicamente es lo que se utiliza, ¿no?, las palabras de poder, ¿no?, que aparecen en el Corán, pero sí que es muy frecuente el entablar un diálogo con la entidad, es decir, se le pregunta cuál es su origen, si es masculina o femenina, cosa fundamental, si luego quieres ampliaremos este tema, ¿no?, porque es un tema muy importante en el mundo del exorcismo en el Islam, o de los junún, ¿no?, en el Islam. Se le pregunta su origen, por qué está haciendo eso, y se le insta a abandonar a ese ser humano, pero sí que es un tema recurrente el de entablar una conversación con la entidad que posee. Se le insta, más que en el sentido religioso, ¿no?, a que se convierta en Islam, lo que se le insta a la entidad que posee, ¿no?, al jinni, es que se someta a Dios. Es que en árabe esta palabra es la misma, ¿no? Es decir, se le insta a que se someta a Dios, es decir, se asume que si ha tomado posesión de un ser humano, está haciendo algo, es un jinn rebelde, digamos, está haciendo algo en contra de lo que Dios les ha dicho a ellos, que es que se mantengan al margen del mundo de los hombres. Si ha ocurrido, ha tenido lugar esta intromisión en el mundo de los hombres, es que se ha rebelado contra esta decisión de Dios, entonces se le insta al jinn que se someta a Dios, que se someta a la voluntad de Dios y que abandone a este ser, ¿no? Esto que acaban de escuchar fue emitido el 19 de febrero de 2012, y como pueden observar, estaban hablando sobre los exorcismos en el Islam, en otra religión diferente que no tiene nada que ver con la religión cristiana. Sin embargo, los casos son calcados. Escuchen esto. Me meto en la cama y nada más meterme en la cama, pues escuché como unos pasos, pero eran pasos como de algo, como descalzo, eran pasos así, no eran como pisadas. Y justamente yo pensaba que era mi hijo, porque como siempre viene, y pensaba que era mi hijo y lo esperé. Y yo siempre suelo dormir tapada con las sábanas, me tapo toda la cabeza, y me esperé allí. Entonces cuando de golpe y porrazo noto que saltan a la cama, y claro, yo ya me asusté, yo digo, eso es el niño. Y acto seguido, claro, yo me quedé así, digo, ¿eso qué es? Y acto seguido noto como poco a poco iban subiendo hacia mí, pero era muy despacito, era una sensación muy rara, eran despacito. Y veía como se iban acurrucando, así, pero pegado primero a mis piernas, así, se paraba, luego se acurrucaba, seguía subiendo y se volvía a parar. Entonces yo ya noté que se me paró así en la cintura y me estaba empujando, pero mucho, mucho. Y ya empecé a coger miedo y ya me agarré las sábanas así y me las tapé. Entonces eso, no sé lo que era, pero cada vez iba subiendo más despacio hacia mí y me iba como empujando.
Y entonces ya cuando ya me dio miedo del todo fue cuando yo estaba tapada con la cabeza, la sábana, y noté como la sábana se me pegaba hacia mi cara. Uno siente sobre todo que en esos segundos, en su habitación, en el lugar donde sea, pasa algo y algo le acompaña. Escuchamos. A mí este fenómeno me pasa pues desde que tengo más o menos memoria, desde los 3 años más o menos que yo recuerde que fue la primera vez hasta el día de hoy. Más o menos la media es 2 veces por semana. Quiero decir que estoy bastante acostumbrado a que me pase esto, vamos, que he vivido toda mi vida con ello. Bueno, es algo complicado de explicar. Yo, si caso, esto me sucede antes de dormirme. Yo me voy a la cama, intento dormirme y entonces es como, es que es muy complicado de explicar. Es como si la mente empezara a funcionar más rápido, hasta que como que cobra vida propia y empieza a correr al margen mío. Entonces llega un momento en el que se para y no me puedo mover. Lo que sí que puedo hacer es abrir los ojos. Puedo respirar, pero no puedo mover nada más. Además el cuerpo se me queda en un estado tal de relajación que incluso se me cae la mandíbula. 2 minutos, minuto y medio, cosas así. En cuanto a lo de oír voces y, bueno, imágenes no. Yo he sentido como estar acompañado, como una presencia ahí que da mal rollo, como sombras, y sobre todo más que imágenes, voces. De hecho es que recuerdo una en concreto que me impresionó bastante, que es la que más recuerdo, que oí una voz claramente, además que lo decía algo así como: no te metas en esto. Una mujer valiente, porque ha tenido que anotar muchas pesadillas y de alguna forma, casi como los trabajos de Jung, esta mujer se estaba dando cuenta de cómo muchas pesadillas eran tan reales que no se sabe cuándo empieza precisamente lo objetivo, cuando no son solo ensoñaciones, sino parece conexiones con otro mundo. Escuchemos a la doctora Adler y ahora Carlos Largo os hace su semblanza. Creo que es realmente importante. Hablamos de la máxima autoridad mundial en un fenómeno llamado parálisis del sueño. Es una experiencia que mucha gente ha tenido y se sabe que existe desde hace miles de años. Por mis investigaciones he deducido que entre un 25 o 30% de las personas de todo el mundo han vivido al menos un fenómeno de parálisis del sueño. Creemos que la parálisis del sueño es un estado de consciencia que tiene lugar entre el sueño y el momento en el que nos despertamos. Normalmente los síntomas que pueden presentarse son incapacidad para moverse o hablar y en ocasiones la aparición de imágenes o alucinaciones muy reales y aterradoras. ¿Quién es esta doctora tan valiente? Pues mira, para todo nuestro público, Shelley Adler, la doctora Shelley Adler, es una profesora que lleva investigando muchos años en el Departamento de Familia y Medicina Comunitaria en la Universidad de California, en San Francisco, en Estados Unidos. Aparte es directora de educación en un centro de investigación que se llama Osher y ha conducido todo tipo de investigaciones con resultados muy sorprendentes, tanto en comunicación física, por ejemplo, en no medicina, y un dato curioso, el acompañamiento en la muerte a mujeres desatendidas y con pocos recursos. Pero quizá el campo en el que se ha conocido y ha tenido mayor fama y mejores resultados ha sido en el campo que estabas hablando, en el de la parálisis del sueño, la investigación de las pesadillas, el efecto nocebo y las conexiones que muchas veces hay entre el cuerpo y la propia mente. Ha publicado un libro, es autora del libro precisamente que se titula así, Parálisis del sueño, y la verdad es un trabajo completísimo, una investigación de más de 15 años haciendo entrevistas, haciendo viajes, hablando con todo tipo de ciudadanos de todo tipo de nacionalidades y es un complejo muy muy importante en cuanto al estudio de los sueños y de todos los sucesos que ocurren cuando se hace de noche y vienen nuestras mayores pesadillas. ¿Se han construido religiones a través de estas apariciones? ¿Son quizá el inicio de las propias religiones? ¿Desde siempre aparecen en lo más profundo de la infancia? ¿O se unen a nosotros y, por ejemplo, en mitad de la vida, de repente, nunca uno ha tenido parálisis del sueño, se cree libre de eso y una noche ve que algo le presiona el pecho, que no se puede mover, mira hacia los pies de la cama y quizá es probable que vea una sombra que le vigila, simplemente una sombra? Sería el caso arquetípico, una sombra sin cara, una sombra alta, una sombra en la esquina de tu habitación, una sombra que te mira, que está ahí, tú sabes que está ahí. ¿Qué significado tiene esto? Lo acaban de escuchar, algo que le presiona el pecho, algo que trepa
por su cuerpo, algo que intenta, entre comillas, poseerle o por lo menos controlar su cuerpo, porque ya todo el mundo que ha contado historias parecidas sobre parálisis del sueño y todo esto afirman lo mismo, se quedan paralizados, es como si algo tomase posesión de su cuerpo. No creo yo que sea simplemente un efecto del cerebro que te hace ver cosas. Es que es muy raro, ¿cómo el cerebro te va a hacer ver cosas que no están? Lo que aquí pasa es que en el otro mundo no hay lógica, entonces es un poco extraño decir que hay que mirar la lógica de las cosas, pero desde este mundo, si miramos todos los hechos de todos los casos que hemos escuchado hasta el momento, veremos que siempre hay un paralelismo, da igual que sea un exorcismo en el Islam, o que sea un edificio abandonado, o que sea una parálisis del sueño. Eso es indiferente, todo tiene algo que ver. Vamos a escuchar otro corte diferente, emitido el 11 de febrero de 2012, o sea, justo un mes después. Vamos a escuchar y luego lo comentamos. Se quedaron solos y ellos siguieron jugando, pero la ventana estaba abierta. Entonces la chiquita, en uno de los saltos, se conoce que se desequilibró y saltó al vacío. Y su hermano, que ve que se caía por la ventana, se tiró tras de ella a cogerla y cayeron al suelo, ya ve usted. Porque no han sido propietarios, los 18 propietarios fijos. Claro, han sido alquilados, a los 2 meses iban, vuelven y así sucesivamente. Entonces, tanto personas por aquí, pues ha pasado esto que estamos hablando, que hay muchos casos raros. Javi, ¿estamos en una zona muy transitada de Valencia, en el extrarradio, en el centro? Sí, estamos en el centro, además, como sabes, están en fiestas además en este momento. El bullicio de la capital, pues desde luego es un contraste importante con lo que encontramos en su interior, ¿no? Yo creo que precisamente, y sabiendo que puede haber algún tipo de mala interpretación, algún sonido que se nos cuele esta noche de transistores, como decían los clásicos, ¿por qué no te parece, Javi, si nos vas contando cómo entras en la finca? Que la prensa habla de finca maldita, nosotros ni quitamos ni ponemos, simplemente queremos saber. ¿Y por qué no, mientras vas entrando y nos cuentas lo que vas haciendo, nos cuentas también por qué ha vuelto a salir esto a la luz? ¿Cuál ha sido ese último suceso? ¿Qué ha pasado? Pues efectivamente, este suceso volvió a salir a la luz. Vamos, si quieres, entrando en el portal de la finca. Y este suceso salió a la luz por algo que ocurrió en este mismo portal, en este mismo lugar en el que estoy yo ahora mismo. ¿Estás entrando ahora? Fotografías. Sí, ahora mismo estoy justo aquí dentro del portal. Y bueno, pues este suelo aparecía en algunas fotografías con una gran mancha de sangre en el centro, y todo se debía a un crimen que había tenido lugar de madrugada, a las 5 de la madrugada. Incluso varios vecinos escuchan gritos desgarradores que parecen, cuyos ecos parecen resonar en este inmenso pasillo. Javier, una cosa importante, voy a pedirle a Noel Calero, por favor, que mientras esté la conexión ahora mismo, quizá por las dificultades, quitemos la música de fondo. Perfecto, Noel, para que tengamos toda la noción de los sonidos reales dentro del edificio, y luego iremos compaginando, porque en el estudio nos esperan muchos amigos. Vamos a saber si logramos aprender algo de lo que es la mala energía, si es solo casualidad o si ocurre algo más. Pero Javi ya está dentro de lo que es el edificio, está tocando ese suelo. No sé cómo es el hall, es un edificio, me comentabas, de clase media o clase obrera. En ese hall ha ocurrido algo porque alguien transportaba un cuerpo, me decías. Sí, así es. De hecho, bueno, cuando la gente escuchó esos gritos tan terribles, algunos no se atrevieron a salir, se asomaron por las miguillas de sus puertas, pero no eran capaces de encontrar la respuesta. Lo que había ocurrido, pronto llegó aquí la policía y varios servicios médicos de urgencia, y encontraron el cuerpo de una mujer que había sido acuchillada y que se había desangrado aquí en este mismo portal. ¿Dónde estás tú ahora? Sí, en este mismo lugar. Había sido una prostituta que había pasado unas horas precisamente con una persona que vivía en este edificio,
y bueno, tras una disputa seria, este acabó acuchillándola e intentó esconder el cuerpo en uno de los trasteros de este edificio. Horas más tarde de encontrarse el cuerpo, o unos minutos después prácticamente, fue encontrado el presunto culpable, bueno, pues además con todas las ropas ensangrentadas, con un cuchillo en la mano. Casi no había lugar a duda, y de hecho pues todos los periódicos están ahora, y todos los periodistas, pendientes de este trágico suceso, de este desenlace. Javier, que ya a pesar de su juventud tiene una dilatada experiencia en noches un poco al límite. Este caso lo hemos montado todo en un par de días. Tenemos la oportunidad de pasar esta noche en este lugar, y yo ante todo quiero mandar un mensaje a los vecinos de este lugar, de este edificio, como otro cualquiera, que ellos desde luego no tienen la culpa de nada. Nosotros no sabemos si la finca es maldita o no es maldita, porque no sabemos ni siquiera lo que es una maldición o deja de ser. Simplemente a raíz de las informaciones que se han dado en la prensa de Levante, acudimos para esa curiosidad, tantos crímenes y hechos luctuosos en el mismo lugar, y más aún cuando vamos averiguando que hay personas que incluso a los medios han declarado que han vivido fenómenos, vamos a llamarlo, de origen ya más sobrenatural, inexplicable, paranormal, lo que ustedes quieran. Porque imagino, Javi, primero eso, nuestra comprensión, entendemos que no les haga ninguna gracia que se hable de esto, es normal y es lógico, pero nuestra obligación de periodistas es contar. Y Milenio 3 es un programa que siempre intenta llegar un poco más allá si puede, así que hemos conseguido el permiso, vamos a decirlo así, para pasar la noche en una de las habitaciones donde además ocurrió el crimen más misterioso quizás. Pero antes de eso, Javi, el silencio, incluso a nivel de comunidad de vecinos, es lógico y comprensible. Te lo has encontrado desde el principio, ¿no? Así es, desde un primer momento intentamos contactar con varios vecinos de este edificio y fue bastante complicado, fue una labor compleja porque a raíz de la catalogación en varios medios de comunicación de este lugar como finca maldita, pues muchos han temido incluso que esto tuviera repercusiones negativas para ellos mismos. Por lo tanto, a nosotros nos decían, con todo el respeto, que por favor tuviéramos un poco de cuidado y sobre todo no querían hablar a los medios de comunicación, a pesar de que algunos de ellos habían aparecido en varios diarios de la provincia y también a nivel nacional. ABC, El Mundo o muchos otros periódicos se han hecho eco de esta terrible noticia. Javier, ¿tú qué ves ahora mismo? ¿Cómo es el lugar donde estás ahora mismo? No sé si hay luz, si no hay luz. Tengo que decir que acompaña a Javier Pérez Campos, nuestro compañero José Alberto, pero que en cierto momento, y lo hemos hecho así porque creemos que es lógico para la investigación, aunque la investigación será muy larga, Javier se quedará completamente solo en uno de esos pisos donde ocurre el crimen que lo inicia todo. Así que en cierto momento podemos decir que haremos esa prueba de aislamiento en vivo a través de la radio, pero por otro lado a nuestros compañeros estarán muy atentos también a cualquier cosa que ocurra, porque es que de todo puede ocurrir, y también porque el ambiente está muy caldeado. Pero yo quiero mandar un abrazo muy fuerte a Javier Pérez Campos, porque una vez más demuestra que es un jabato periodístico, tengo que decirlo así, y que no tiene miedo. De sucesos que han venido ocurriendo por primera vez esta tarde, a conocer el lugar exacto, y el sitio en sí impone desde fuera, pero cuando uno se planta debajo de esta escalinata de 8 plantas que tiene forma triangular, cuando la ves desde aquí abajo uno ve un triángulo perfecto que además algunos comentan que también tiene sus significaciones, pues se le encoge el alma. Uno se queda sobrecogido por completo cuando uno se pone aquí debajo. Te puedes sentar en el suelo ahora mismo y ver ese triángulo perfecto por el que ha visto, además, desde hace décadas, desde que se construyó, pues ha sido un testigo mudo de esos crímenes, de esos accidentes y de otro tipo de sucesos que han venido ocurriendo. Vamos a hacer una cosa, Javier, vamos a ir contando la historia de estos sucesos. Vamos a conectar, te dejamos al menos durante unos breves minutos para que acudas hacia otro lugar, pisos arriba, para contarnos otra serie de cosas. Hay mucho que contar esta noche. Conectamos ahora con el Estudio 1. Javier, que continúe la investigación. Gracias. Gracias a vosotros. En el siglo XVII, concretamente en 1647, Valencia es azotada por la peste. Se habilitan unos hospitales de urgencia de campaña y unos lazaretos fuera de las murallas de la ciudad.
¿Y dónde se habilitan? Pues precisamente en la zona que estamos tratando, la zona que caliente, digamos, en la zona que confluye, donde está el edificio que ya se llama maldito, como tú bien has dicho, ¿no? Y los fallecidos ya no eran devueltos a los cementerios parroquiales, sino que eran enterrados pues alrededor. Otro de los grandes clásicos, y esto no es novela ni es película de terror, como decía el diario Levante, al informar de la crónica de diferentes sucesos y crímenes en este lugar que vamos a visitar esta noche, que vamos a vivir con todos vosotros esta noche. Superposición de pestes, lazaretos, bueno, la peste y huesos, dice Rafael Solaz, en esa zona concreta. Hay más, va pasando la crónica del tiempo, van pasando los siglos y llega el cólera, y se sabe que hubo enterramientos en ese mismo solar, en esa misma zona, donde luego, como tantas otras veces, sin conocimiento, como ocurrirá en muchas ciudades de España, se construye. Escuchamos. Las autoridades dictan el que otra vez se instalen sanatorios y hospitales y improvisados en casas grandes en esa parte de la ciudad. Estamos hablando del lugar donde está la finca de la calle Teres Forques. Epidemia de cólera en el siglo XIX muy conocida además y investigada por especialistas de primer nivel, médicos los más importantes, tipo Ramón y Cajal, por ejemplo, se interesaron, estudiaron a posteriori estos fenómenos. Paco, lo curioso es que hay una cosa que tú has encontrado siempre y que entendemos, y yo quiero que esta noche, antes de volver a conectar con Javier, y ya en un lugar muy potente donde parece que han ocurrido cosas, yo creo que dejemos muy claro una cosa, que es que es normal que los vecinos en una casa marcada, incluso en un lugar marcado, como muchos de los que tú has visitado, se cierren en banda, y puede haber hasta alguna reacción casi, esperamos que no, y por eso lo decimos, de tipo agresivo o reaccionando mal. Hay que decir que lo que queremos es informar y que aquí nadie es culpable de lo que ocurre, ¿no? Naturalmente, yo comprendo muy bien lo que debe estar viviendo Javi, lo difícil que lo ha tenido para intentar obtener información, pero es verdad que a veces sean estos casos extraños, esta estadística tan extraña, ¿no? Que puede ser eso, ¿no? Simplemente una casualidad impresionante, pero también hay que tener muy claro que hay muchas cosas que nos afectan, por ejemplo el clima, el tiempo, y por qué no puede haber otras cosas que nos produzcan cierta agresividad y que tengan algo que ver en todo esto, en esta repetición. Hemos visto en otros lugares que también pues se han dado esas repeticiones. Yo te preguntaba, Paco, hace poco si esto era normal, si al darlos, yo decía, claro, 40 años, pero hablamos de 7 y que son más crímenes y sucesos luctuosos, muertes no naturales. Tú de inmediato, en la redacción de Cuarto Milenio, me pusiste una cara diciendo, eso es absolutamente asombroso, nos encontramos ante un caso único. Además, una casa de 7 pisos y 2 pisos por planta, o sea, una comunidad muy pequeña. Claro, cualquier oyente puede hacer el cálculo, ¿no? Cualquier oyente que lleva viviendo en la misma casa pues que sus abuelos, ¿no? Y bueno, que calculen cuántas víctimas ha habido en esa casa por muerte violenta. Estamos hablando de pues eso, personas que se arrojan al vacío, accidentes extrañísimos como ese de los niños que están jugando en la ventana y se caen al vacío saltando por una cama, ¿no? Desde una cama, ¿no? No es normal que haya tanto hecho luctuoso en un mismo lugar, algunas cosas en los mismos pisos, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, aquí en el centro de Madrid, en la casa Antonio Grilo. No es normal y desde luego, bueno, merece toda la atención periodística, desde luego desde el respeto y sabiendo que es muy difícil encontrar una explicación satisfactoria a las primeras de cambio, ¿no? Y con esto que estamos escuchando hasta ahora, estoy prácticamente concienciado de que hay otro lado sobrenatural, lógicamente, y en este lado sobrenatural hay entes que son buenos entes que no interfieren con el mundo de los vivos, pero siempre hay alguno que se escapa y decide pues contactar con este mundo. Es lo mismo que lo que hemos escuchado al principio, el tema del exorcismo en el mundo del Islam. Es un ente que decide pues pasar la barrera y molestar a los vivos. Es lo mismo, es el mismo mundo, es el mismo lugar, son los mismos entes. Vamos a escuchar otro corte diferente de otro día diferente, concretamente del 8 de abril de 2012.
Tengo que decir que Carlos Largo lleva muchos años trabajando con niños. Es cierto que has hecho muchísimos campamentos y eres monitor de niños. Monitor de ocio y tiempo libre. Y eso, claro, te ha permitido cierta forma de profundizar incluso en la psique de un niño tan pequeño, de un modo que estoy seguro que el resto no hubiésemos logrado. Por eso se convierte en una especie de, y eso es el valor, una especie de testimonio, de legado que este muchacho le ofrece a Carlos. Y en esa pizarra, el motivo de sus pesadillas recurrentes durante años. Pesadillas que, y espero que investiguéis con nosotros esta noche, vamos a ir desenvolviendo o desembalando, porque todo parece que tiene un sentido increíble, un sexto sentido quizá. Escuchamos el documento. Yo si te digo que dibujes al hombre este que me has dicho antes, ¿sabrías dibujarlo ahí? A ver si me sale. Así. ¿Y lleva algo? Bigote y camiseta azul. ¿Y el pelo es corto o largo? Más o menos cortito. ¿Cortito? Sí. Un sombrerito llevaba. ¿Pisaba al suelo? ¿Y cómo estaba? Bueno, sí lo pisaba, porque yo oía, cuando tú pisas que el parque no se oye, talá. Pues eso oía cuando venía. ¿Pero tú sabías cuándo iba a venir? No, pero casi siempre que lo veía sonaba talá. Le pide que le dé a su hermano, que le entregue a su hermano y que si no, se le llevará al cielo. Tiene una habitación que tienen como sala de juegos, la cocina, que está pegada al salón tipo sala cocina americana, por decirlo de alguna manera, y tiene 2 cuartos de baño. Estamos hablando de una casa dentro del casco urbano, una casa apartada. Está dentro de lo que es la población de La Orotava, pero está un poquito más apartado. Pero es una zona completamente nueva, o sea, no hay ninguna explicación que podamos decir de que esta aparición tiene una vinculación a algún hecho que haya ocurrido ahí. Existen teorías que luego iremos conociendo, pero no hay nada a priori que la familia puede decir, es este hecho el que está provocando que mi hijo, que quizá pueda tener una sensibilidad mayor, pueda decir, pues estoy viendo a esta persona. No lo vinculan a nada. Vamos a seguir aprendiendo un poco del caso. Yo os invito a la investigación en vivo, como lo estamos haciendo, y que seáis detectives con todos nosotros. Pobre niño, ¿no? Es inocente de cualquier cosa, evidentemente, pero ¿qué pasa esa noche en la tienda de campaña? Es que tú fíjate, tiene tan solo 4 años. ¿Qué se le puede estar pasando a un niño de 4 años para... Y antes, a la llegada a esa casa, no había ocurrido nada. Anteriormente nada. Nada. Sí que menciona la madre que en alguna ocasión con 3 años pues había empezado a tener algún amigo imaginario, pero la primera vez que empieza a mencionar a este hombre concretamente y que no para de describirle hasta el día de hoy, que tiene 8 años, es en ese momento de la tienda de campaña, que no quiere entrar. Antes sí que jugaba él solo con sus muñecos, pero luego no quería volver a entrar porque le entraba un pánico tremendo. La tienda no estaba en el exterior, sino dentro del cuarto. Dentro del cuarto. Que es una escena idéntica, por cierto, a una del sexto sentido. Entra el muchacho protagonista en la tienda de campaña y dentro hay una niña que vomita en ese momento. En este caso, como decíamos, ve a este hombre de bigote, capa, sombrero y que continuamente le indica eso, que quiera a su hermano luego con los años posteriores. Es el mensaje que le transmite. Él entiende ese mensaje, es decir, no solo ve una figura que se tumba en la cama, sino que dice esa palabra o que él de alguna forma absorbe ese mensaje y lo transmite con total seguridad a sus padres. ¿Se lo llega a contar a los padres? En un primer momento no porque el niño tiene miedo. El niño piensa que sus padres no le van a creer, que se lo ha inventado y que le van a dar, digámoslo así, en su mundo como loco, como un niño loco. No quiere contarlo, aparte por otro hecho, porque la misma madre nos lo cuenta y él también nos lo dijo, que ese hombre le decía que si algún día lo contaba, que le veía a él, que pasaría algo muy muy malo. Entonces, o sea, imagínate, que ese hombre del sombrero que ve perfectamente, físicamente, como quien ve la imagen de un espejo, da esos 2 mensajes clarísimos a un niño tan pequeño. O le da la vida de su hermano, en este caso, y que no lo cuente, que va a pasar algo malo, y que si no, se le llevaría a él al cielo. Claro, ¿qué haría un investigador en este momento?
¿Cómo es la familia? ¿Qué observas en la familia? ¿Qué te llama la atención o te deja de llamar la atención? ¿Cómo es su estado de angustia? ¿Son gente joven, gente mayor? Son gente joven. Además, como decíamos, debemos de agradecer cómo se han portado con nosotros, cómo nos han abierto las puertas de su casa. Son gente trabajadora, gente normal y corriente, y que están preocupados por su hijo. ¿Tienen un buen estatus, un estatus normal? Sí, un estatus normal, un estatus económico normal, y bueno, sí que estamos hablando de que la familia ha habido un pequeño acontecimiento que es que ha habido una separación, pero en ese momento en el que el niño comienza con todas estas imágenes, la familia estaba unida, no había esa separación de los padres, ha sido posterior, es más, es reciente. Ahora la pregunta que podemos lanzar es si eso puede ser un detonante, o lo que empieza generando el caldo de cultivo, mal caldo de cultivo de una separación, puede influir o no, pero la historia se complica mucho más. ¿A ti te hablan con mucha angustia todos los miembros de la familia? Sí, no solo el padre, no solo la madre, sino también su tío, su tía. Son muchas las personas, incluso no gente solo que está vinculada a Canarias, sino que también existen miembros familiares en otras zonas de España repartidos, con los que también hemos podido hablar y conocer su opinión, y también están preocupados por el niño. Y una cosa importante, Carlos, que son como elementos que hay personas, incluso fuera del ámbito familiar, que han visto algo parecido en esa casa. Sí que ha habido amigos de la familia, amigas de la familia, incluso, como decías tú, santeros, videntes que se han consultado y que también lo han vinculado. Siempre se ha mencionado la palabra caminante, que hay un caminante en la casa, pero también siempre, como decíamos, a un elemento negativo, algo maligno que hay una en la entidad casa. Posiblemente negativa, siempre según los que saben de estos temas. Nosotros como periodistas lo contamos aquí como nos ha llegado, pero aquí viene un documento que es interesante: cómo reacciona la familia cuando personas ajenas describen algo idéntico a lo que dice el niño. Pues me entero a través de otra persona. Yo pensaba que el niño lo que tenía eran pánicos nocturnos, que tenía pesadillas, que simplemente era eso, y un adulto me describe que en la casa había un señor con sombrero y bigote. Entonces recuerdo que cuando él tenía los 3 añitos me hablaba de ese señor con sombrero y bigote, me lo describe el adulto exactamente igual. Lo que le está pasando al niño, y ese amigo, la madre empieza a compartir su preocupación. El niño no duerme bien, no descansa, tiene pesadillas, se despierta siempre a la misma hora por la madrugada, siempre con sobre sudor. las 3:30 de la madrugada. 3:30. Es la franja horaria en la que el niño siempre se despierta muy mojado. Ellos lo mencionan también como que está desorbitado, como fuera de sí, muy asustado. El caso es que le explica a este amigo lo que le está pasando al niño, y ese amigo dice: no, es que tu hijo no le está pasando esto porque tenga un problema de salud ni porque tenga pesadillas, es que es por el hombre. Y se queda la madre: ¿pero qué hombre? Sí, el que estoy viendo ahora mismo allí. Este amigo de la familia describe a un hombre con bigote, con sombrero y con capa en el mismo punto en el que lo describe Jaime. Lo acaban de escuchar, un caminante en la casa. O sea, es como alguien que viene de algún sitio, alguien que viene del otro lado. Y por lo que sea, en el otro lado, no estamos acostumbrados a escuchar a todo el mundo que yo o ustedes. Es muy difícil encontrar a alguien que afirme que en su casa pasan cosas extrañas, que pasan cosas raras. Y esto me lleva a pensar una cosa: en ese otro mundo, en ese otro lado sobrenatural, normalmente los entes que viven allí deciden no interactuar con el humano, con los humanos, con los vivos, pero siempre hay alguno que decide pues romper esas reglas. Lo hemos visto en cada uno de estos casos que hemos escuchado hasta el momento. Ahora vamos a escuchar otro caso diferente, de otro día diferente, que habla sobre lo mismo, habla sobre el mismo tema. Vamos a escucharlo. Esto fue emitido el 20 de abril de 2012. Carlos Rivera, buenas noches. Buenas noches, sí que... Ante todo, muchísimas gracias, Hombre, gracias a vosotros por llevarme.
porque lo que os ocurrió, claro, lo que os ocurrió hace unos pocas semanas realmente, ¿no? Estamos hablando de principios de abril. La madrugada del 31, bueno, del 1, era ya la madrugada del 1 de abril. ¿Dónde os encontrabais, Carlos? En Madroñeras, en Cáceres. Veníamos de tocar de Madroñeras y allí, bueno, de camino yo me fui para Córdoba con los técnicos de sonido, ¿vale? Porque ellos se quedaron a dormir, mi grupo allí en Madroñeras y tal, pero nosotros pues decidimos volver para Córdoba. Yo que tengo a la mujer ahí a ver si voy a ser papá o no y me quise estar con ella más tiempo, ¿no? Entonces pues bajé para Córdoba con la furgoneta. Estamos hablando de qué hora, Carlos, más o menos. Pues serían entre las 4:30 y 5 de la mañana, más o menos. Carretera en la Nacional 432, creo que es la de Córdoba-Badajoz, vamos. Y vamos dirección Córdoba. Hemos pasado ya Zafra, íbamos dirección Córdoba. Y bueno, te cuento un poco. Eran unos cambios de rasante que había, pero vamos, se veía perfectamente toda la carretera y tal. Y en uno de estos cambios de rasante íbamos con la luz larga. Además íbamos despacio, íbamos a 60, íbamos charlando tranquilamente de música y tal, pero íbamos muy pendientes de la carretera. A esta hora, hombre, tú sabes que toda precaución es poca y más cuando estás acostumbrado a viajar tanto, ¿no? Entonces no vimos nada, de pronto, o sea, la carretera tranquila, sin nadie, lo típico, ¿no? Y de pronto, a escasos 2 metros de la furgoneta, nos sale una figura, ¿vale? Muy delgada, muy alta, con una cara, Iker, es que me da hasta reparo decirlo, que era una cara horrible, era una cara, la mandíbula le colgaba como si la tuviera desencajada. Después cuando hicimos un retrato nos dijeron, se parece al Grito, al cuadro famoso ¿no? Del Grito, ¿no? Era un poco esa expresión de dolor o de agonía, o no sé, con los ojos muy brillantes, y bueno, ya te digo que lo de los ojos, de primera digo, bueno, le estamos dando con la luz y es normal que le brillen los ojos, pero es que cuando pasamos un poco para adelante, lo teníamos al lado, yo lo tenía al lado de la ventanilla y lo miré y los ojos seguían con el mismo brillo que vamos, como si le estuvieran enfocando luces que no había, porque en ese momento yo no había luces enfocándole a él, ¿no? Y era una cara, vamos, pero de auténtico terror, vamos. ¿Y estaba parado en el arcén, Carlos, a cierta distancia? ¿Os vais acercando? Es como si hubiera salido de la nada y se nos echaba en lo alto, vamos. De hecho, el conductor dio un poco un volantazo, un poco menos más que íbamos despacito, porque podíamos haber tenido un accidente y la verdad que fue un susto que nadie, ninguno de los tres que íbamos en la furgoneta se lo esperó y vamos, yo te digo, se tambaleaba, era muy como si estuviera medio flotando, no sé, una cosa muy rara ahí, que es muy rara. De inmediato, Carlos, cuando vais los tres en la furgoneta y observáis en el lado del conductor, en el lado en que tú ibas, en el lado, perdón, del acompañante del conductor, aquello estaba detenido ahí como una sombra, parecía que os aguardaba, estaba ya cruzando la carretera. ¿Durante cuánto tiempo podíais ir observándolo? Pues yo le dije al conductor que se diera la vuelta, pues yo quería volver a verlo. Yo decía que eso no podía estar ahí, porque es que eso no estaba ahí cuando nosotros estábamos circulando. Y ya te digo que era una recta que se veía perfectamente los laterales de la carretera, porque vamos con la luz larga, una furgoneta de estas altas nuevas de carga, se tiene una luz potentísima, y veíamos toda la carretera, incluso veíamos el campo que había alrededor y tal, pero es que no lo vimos. Y de pronto salió ahí al paso, casi como si se nos fuera a echar en lo alto de la furgoneta. Entonces pegamos lo que te he comentado, ¿no? Que pegamos un volantazo y fue cuestión de segundos, porque claro, el conductor siguió para adelante como alma que lleva el diablo, a pesar de que nosotros le dijéramos date la vuelta que queremos verlo, ¿no? El menos mal que tenía sentido común y dijo, no, ¿qué dices? Vamos a Córdoba, pero vamos rápido. Y yo lo intenté seguir viendo por el espejo del lateral mío, ¿vale? El espejo retrovisor, y no, se perdió en cuestión de, igual como apareció, vamos, en cuestión de segundos ya no había nada. ¿Llegaste a ver, Carlos, llegaste a ver el movimiento de él según va saliendo hacia la carretera? ¿Caminaba como una persona? Era como si una persona se estuviera tambaleando. ¿Alguien herido, quizá? Sí, algo parecido a eso, como si se estuviera tambaleando y una cara horrible, hacía un movimiento de la cabeza de abajo hacia arriba, así como en plan círculo, un poco, como si cuando una persona se está relajando el cuello, ¿vale? Hacía un movimiento así como circular con la cabeza, pero con la cara, la boca abierta, vamos, que yo creo que ningún ser humano puede abrir la boca a ese tamaño, porque es que se le desencajaría la mandíbula lo primero. O
sea, era una cosa horrible, muy raro y muy desagradable, vamos. ¿De qué dimensiones estamos hablando, Carlos? ¿Era una persona alta? Pues tenía que ser bastante alta, porque después cuando volvimos por la zona había como al lado de la carretera los típicos pasantes estos para que pase el agua, tal, ¿no? Pues entonces yo creo que estaba ahí metido, ¿vale? Y sinceramente desde ese pasante que había como 1 metro hasta la carretera, a mí me llegaba la cabeza a la altura mía, de mi cabeza, y yo iba en una furgoneta alta, y yo estaba a una altura de, digamos, 1,90 m, tal. Aparte de lo que había para abajo de la carretera, pues imagínate, que midiera 2 metros algo, no sé, era muy largo. Era un hombre o lo que fuera, muy, sí. Con la cara como consumía, ¿no? Como muy consumía, muy chupada para adentro, los mofletes medio para adentro, una cosa muy desagradable. O sea, alguien casi cadavérico, Carlos. Casi. Sí, por ahí puede, pero no era una calavera. ¿Entiendes? No sé si me explico. Es que ni la boca ni los ojos, eso eran normales. No le llegué a ver pelo. La verdad que no me fijé tanto porque lo de los ojos me impactó tanto que me quedé mirándolo a los ojos. Durante esa fracción de segundo que nos cruzamos, yo lo miré a los ojos, yo creo que él me miró también, porque vamos, yo lo estaba mirando fijamente a los ojos y vamos, no se me olvida, no me fijé en ese detalle, sobre todo los ojos que eran amarillos, eran como amarillos oscuros, una cosa. O sea que llegas a verlo llegáis a tenerlo tan cerca que logras describir algo con tanto detalle como la mirada, como los ojos. Sí, lo teníamos, yo lo tenía pegado al cristal, casi, vamos. Y entonces está pegado al cristal, Carlos, y de pronto intenta ir hacia el coche o intenta cruzar o se queda en el punto exacto. Se queda en el punto tambaleándose, pero es que claro, como apareció de repente, nuestra impresión fue que se nos echaba en lo alto del coche. Lo primero que llegamos a pensar era que había algún borracho que vendría de alguna feria, de algún pueblo, lo que sea, pero es que estábamos en mitad de la nada, en un punto kilométrico, en que Zafra todavía quedan lo menos 15 kilómetros para llegar a Zafra. El siguiente el pueblo anterior, pues no sé exactamente la distancia, pero también bastante más de hecho, o sea que no sé a esas horas que podía hacer eso y vamos, nos impactó muchísimo. ¿Te dio la impresión, Carlos, o os dio la impresión a los que ibais en el vehículo de que eso era un ser humano o que no tenía nada que ver con lo lógico, que era algo que yo no sé su naturaleza, pero que desde luego en nada se parecía a lo natural? No, natural no era. Ni los movimientos que hacía, ni la boca tan enorme, ni esa cara, eso no era natural, ni mucho menos humano. ¿Vestimenta, Carlos, en algún momento pudiste apreciar algún tipo de traje? ¿Llegaste a ver, por ejemplo, las manos? No se le veía manos, tenía como una especie de, lo que te comenté, que era como una especie de chaquetón anorak, así raro, pero yo no le vi manos ni le vi nada, reflejaba muy bien la luz, desde luego, era como, según mi compañero, si se fijó más en el traje de él, me dijo que era como blanco, pero ya te digo, yo me quedé con la cara, mirándole la cara fijamente y como congelado, ¿no? Como que te quedas paralizado, vaya, cuando ves algo así. Y no me fijé en el detalle del traje, pero mi compañero sí me lo dijo, que era blanco, era como que describía que reflejaba toda la luz de la furgoneta. ¿Tú crees que los vio? ¿Perdón? ¿Él los vio? ¿En la figura crees que os llevó a visualizar? Yo estoy seguro de que a mí me vio, porque yo lo miré a los ojos y él estaba mirándonos. Él estaba mirando lo que pasaba al lado de él y mi cara la tuvo que ver, a través del cristal la tuvo que ver, vamos. Y después, Carlos, imagino la reflexión, las dudas, los pensamientos. Llegas a Córdoba, estás con tu esposa, el resto de compañeros que van contigo lo ven exactamente como tú, no hay la menor duda de que eso ha ocurrido. Pues nada, yo la verdad que se lo conté a mi mujer me dijo que vaya tela, ¿no? Lo que has visto, que tal, pero no le quise dar más importancia porque digo, bueno, no será, yo qué sé, a lo mejor yo no quise darle más historia a eso, pero cuando tú la semana pasada contaste una historia muy parecida, pues ya se me congeló la sangre y tuve que poner el medio diciendo, vamos a ver que yo he visto esto, o sea, que es que yo soy testigo de esta figura. La persona que acaban de escuchar es un personaje muy conocido, es uno de los integrantes del grupo Triana. O sea, no es cualquier persona, es una persona muy conocida que ha decidido decir esto sabiendo que hay mucha gente que le va a llamar loco o que va a pensar, este tío escuchó un programa de Milenio 3 y por lo que sea, pues ahora pues decide llamar para hacerse el protagonista y decir que él también ha visto algo. No lo creo, es bastante difícil que alguien con el caché de esta persona decida hacer eso.
es muy difícil. Yo creo sinceramente, solo hay que escuchar sus palabras, solo hay que escuchar cómo lo contaba. O sea, lo contaba casi con los pelos de punta, solo por recordarlo. Esto a mí me da que es verídico lo que está diciendo. Otra cosa es de dónde sale eso. Pero que la historia es verídica, yo creo que sí, que lo es. Una vez más, es algo que surge de la nada, es algo que viene de otro sitio. Eso que estaba viendo él ahí no era alguien, no era algo, era un ente, era algo inmaterial. O sea, para ser algo tienes que ser material. Claro, no eres nada en esta realidad. Ahora, ¿qué eres en la otra realidad? En la otra realidad es posible que sí que sea lógico que no tengas cuerpo, que no seas material. Pero para mí son todos los mismos casos. Es decir, el demonio que exorcizan en el Islam los curas o los reverendos o como se diga del mundo del Islam, para mí son los mismos seres. No hay diferentes mundos para diferentes religiones. Esto traspasa todo eso. O sea, esto es una realidad que nosotros no llegamos a comprender. Tanto que solo miren una cosa. En este mundo material existen muchas religiones y todos creemos que la nuestra es la verdadera, pero todos, sin darnos cuenta, todos señalamos arriba, al cielo. El Islam, en el mundo cristiano, en todas las religiones se mira hacia el cielo. Yo creo que todo tiene algo que ver y que aquí en este mundo nosotros nos empeñamos a decir que nuestro Dios en una religión cristiana es de una forma y el Dios en la religión islámica es otra entidad diferente. Pero realmente creo yo que lo que estamos haciendo es no analizar las cosas, no mirar como un adulto, sino mirar todo esto como un niño. Y por eso creo yo que estamos aquí pues jugando un poquito a que cada uno tiene su Dios, pero es que es muy curioso que todos señalemos al mismo sitio y que todos pensemos que el infierno es exactamente igual, aunque vengamos de otra religión diferente. Vamos a escuchar, para recalcar, para reafirmar toda esta idea que les traigo hoy, vamos a escuchar un nuevo corte emitido en un día diferente, concretamente el día 13 de abril de 2012. Vamos a escuchar y verán ustedes cómo tiene todo que ver. O sea, es que es todo lo mismo. Todo lo que hemos escuchado hasta ahora es lo mismo. Javier Pérez Campos, compañero, en vivo, en directo. Buenas noches. Hola Iker, buenas noches. La cuestión es que hay una historia muy intrigante, sinceramente, muy de la España mágica, un señuelo importante y que ha recogido el vuelo, que es la historia de una penitente. Sí, precisamente además antes de la construcción de este edificio al que estamos a punto de acceder en pleno siglo XV, esta zona es una zona de cuevas naturales a las que el jueves, por ejemplo, estuvimos accediendo y es cierto que es bastante peligroso incluso intentar acceder a ellas por lo cerca del precipicio y por lo estrecho del camino, ¿no? Y en una de esas cuevas se recluyó una mujer que pasó a la historia de este lugar como la mujer penitente. En ese lugar se recluyó esta mujer, al parecer para redimir sus pecados, y se metió en esa cueva durante 10 años. 10 años encerrada en ese lugar sin salir, salvo para intentar obtener alimento, ¿no? Apenas algunas plantas y lo poco que la rodeaba en este bosque. Al parecer esa mujer falleció también allí, justo debajo de, podemos decirlo ya, del monasterio. Es un monasterio al que vamos a acceder. Ella falleció en una cueva debajo de ese monasterio y también parece ser que ha sido vista por muchos de los caminantes, de los senderistas que recorrían justo la montaña de enfrente y que, bueno, desde donde observaban una panorámica sencillamente alucinante. Iker, te puedo decir que el impacto visual del lugar es sobrecogedor. ¿Qué estás viendo ahora mismo, Javi? Pues ahora mismo ¿Puedes parar? tenemos ya delante
paramos aquí, es edificio. Un edificio, sencillamente tremendo, hormigón, son varios bloques de hormigón, metros y metros y metros, en medio de la sierra, en medio de este paraje natural que se observaban ya desde varias horas antes de llegar a este edificio, y coronado además por una enorme cruz de unos 8 o 9 metros de altura, oxidada ya por el paso del tiempo, y dice Seminario de Los Ángeles. No hay luz. Actualmente, no hay nadie. No, ahora mismo no hay absolutamente nadie. Los miembros del equipo que están aquí con nosotros, y el resto totalmente abandonado, sin ningún ruido que nos haga pensar en ninguna ciudad cercana ni en ninguna persona. Y como te digo, Iker, en plena Sierra Virgen, todo verde, casi selvático, se erige este edificio, hormigón, una mole de hormigón completamente blanco y corroído por el óxido, y son además 4 bloques diferentes de unas 8 o 9 plantas, para que os hagáis una idea. 8 o 9 plantas. Sí, en medio de la sierra además, como te digo, es inconfundible la silueta de este lugar, y desde luego estremecedora. Nosotros cuando la vimos por primera vez fue el jueves, y teníamos la luz de la tarde todavía, y era estremecedora, pero ahora mismo a estas horas, alumbrándola solo con la luz de la linterna, te puedo decir que es casi un esqueleto enorme en medio de la sierra de Córdoba. Podríamos resumir, Javier, ahora que estáis delante y que vamos a investigar en vivo, en un par de frases, lo que los diferentes testigos, las diferentes personas a lo largo de las últimas semanas habían ido escribiendo o anotando. Si tuviésemos que resumir haciendo un titular, ¿qué es lo que contaban? ¿Por qué nos hablaban de ese lugar? ¿Qué les había pasado ahí? Pues ellos habían venido aquí como senderistas curiosos que buscaban un poco un remanso de paz en la naturaleza. Algunos se lo encontraron por casualidad, para otros, sin embargo, para investigadores como Manuel Delis, que está aquí con nosotros, fue casi una obsesión, una sana obsesión el encontrar este lugar, y muchos de ellos han vivido auténticos fenómenos extraños. Uno de los que a mí más me ha llamado la atención, porque el fenómeno parecía interactuar con los testigos, eran golpes en las paredes que parecían completamente humanos, porque en uno de los casos los testigos golpeaban las paredes como para responder y obtenían una respuesta, obtenían el mismo número de golpes que ellos habían dado. Te puedo decir, Iker, que nosotros hemos estado también esta noche en el edificio y hemos escuchado esos golpes. No sabemos, desde luego optamos, ¿no?, porque puede haber una causa natural, pero desde luego curiosos y ¿Los habéis llegado a grabar, Javier? Sí, tenemos además 2 grabadoras que hemos incluso ido distribuyendo por el edificio, y desde luego que se han grabado sonidos además de todo tipo. Esos golpes serán los que más nos han llamado la atención, y que si quieres ahora te ampliaremos, incluso te contaré desde el sitio donde los hemos escuchado. Hay una zona un poquito complicada, incluso a nivel de cobertura de los móviles, y pendiendo de ese hilo, nuestro compañero Javier Pérez Campos ya se encuentra, imagino, justo en la entrada de este lugar que queremos seguir fotografiando con las palabras, que no es fácil. Javier, buenas noches de nuevo, compañero. Hola, Iker, buenas noches. ¿Estás ya? Sí, hemos accedido ya a ese lugar, Iker, a esa entrada del edificio. Estamos en la terraza del lugar, al lado de una fuente, y nos hemos tenido que abrir camino casi como si estuviéramos en una selva. Ya te comentaba, ¿no?, que el lugar era lleno de matorrales y ramas que llegan al pecho, que no ves lo que estás pisando, y además ya nos ponían un poco sobre aviso cuando veníamos hacia acá. Nos hablaban de que es un lugar con bastante fauna, ¿no? Incluso nos decían, nos alertaban para que tuviéramos cuidado con las víboras, que efectivamente son bastante peligrosas, y más si nos encontramos a esos 7 kilómetros, más de 7 kilómetros caminando de un lugar. Por tanto, tenemos que tener especial precaución, incluso murciélagos que nos han dado algún que otro susto, y alguna que otra rata también, que los miembros del equipo también han visto pululando por el edificio. Claro, y que pueden ser, hay que decirlo también, protagonistas de muchos de los sonidos o de sustos que pueden provocarse. Es decir, es el típico sitio abandonado, gigantesco, y que está siendo devorado poco a poco por la naturaleza, de alguna forma, ¿no?
Sí, la naturaleza desde luego se va abriendo paso. Estamos ahora mismo rodeados de montañas y la estampa es sobrecogedora porque, bueno, bajo el cielo estrellado, esta enorme mole, varios metros de altura, las ventanas completamente rotas y ventanas que además han sido protagonistas también en muchos de los fenómenos que los testigos nos comentaban y que nosotros mismos el jueves y que cuando llegábamos era una de las primeras cosas que nos llamaban la atención. ¿Qué pasó? Por eso precisamente hemos elegido este lugar. Encima de esa ventana estábamos ya en la terraza aguardando a los miembros del equipo cuando ya habíamos terminado las grabaciones, las entrevistas y demás, y volvíamos a partir de regreso a Hornachuelos. En ese lugar en concreto, de pronto los miembros del grupo que estábamos aquí formado de testigos y demás señalaban una de las ventanas porque se estaba abriendo completamente sola. La ventana estaba abriéndose delante de nuestras narices sola hasta llegar a dar un fuerte golpazo contra una de las paredes al chocar el portico contra la pared, y instantes después, al igual que se había abierto, volvía a cerrarse completamente sola. Lo que nos llamó la atención es que estando en ese jardín al aire libre, nosotros al contrario de notar aire o corrientes de aire, hacía un calor espectacular, y lo curioso, lo que también nos llamó la atención es que el resto de ventanas del edificio que estaban limítrofes a esa ni se movieron un pelo, es decir, fue la única de todo el grupo de esas 6 ventanas de la fachada que se abrió y se cerró sola delante de nuestras narices. Podría tener una explicación natural, pero bueno, nosotros desde luego quedó la duda, ¿no? Tenemos que ir sabiendo por qué se abandonó ese lugar, por qué estaba en ese sitio, qué ocurrió, y contamos con un especialista que va a ser también un poco guía, ¿no?, en redescubrir esta historia. Pero me gustaría antes de las noticias que escuchásemos uno de los muchos testimonios que nos han ido llegando. Es un breve fragmento, pero para que la audiencia de Milenio 3 se dé un poco cuenta de cómo coinciden, ¿no?, en muchas cosas. Es Manuel Pluguer, uno de los hombres que allí pasó un momento pues bastante malo, ¿no?, como tantos otros senderistas, montañeros, personas que, claro, caminan 7 kilómetros de sendas y de montañas y llegan a un lugar y ese lugar, claro, impresiona ya. Imagino que la sugestión es fuerte. Ese gran edificio encajado, metido, como si fuese una especie de costra de la propia roca. Pero no tiene nada que ver. Esas cientos de ventanas. ¿Cómo serán los pasillos por dentro? ¿Qué ocurrió allí? Bueno, vamos a escuchar el testimonio porque es uno de tantos y es ejemplo de lo que hemos ido recibiendo a lo largo de las últimas semanas. Es una sensación bastante extraña. Es como si te estuvieran mirando por la ventana, como si te estuvieran observando. Y aparte las ventanas y las puertas se cerraron y se abrieron solas con bastante fuerza, y al llegar a la cruz del monasterio, pues ya los 3 aquí nos pusimos bastante malos, con ganas de vomitar también, y cuando llegamos pues escuchamos a gente, pasos, como si hubiera movimiento allí. Pero al final cuando entramos es que no había nadie y recorrimos todo el monasterio y estaba vacío completamente. Y allí, en este edificio enorme, en estos edificios unidos, hay una historia y queremos saber más de esa historia. Javier, compañero, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Seguimos aquí en la terraza de este lugar. Un auténtico laberinto, Iker, en medio de la sierra. Un laberinto porque nosotros mismos, miembros del equipo, nos hemos perdido en varias ocasiones. Los pasillos, los largos corredores, las escaleras mantienen una estructura casi idéntica en todos los lugares, y lo que dificulta conocer en qué lugar estamos en cada momento. Y nos consta que no somos los únicos. Muchos nos hablaban también de eso. Pero es que además, escuchando al testigo que estuvo con nosotros también el jueves, recuerdo que eso también es algo que nos ocurrió y que también nos pareció bastante curioso. Cuando llegamos a la tarde a este edificio, a las puertas, una enorme verja que da la bienvenida al lugar, antes de cruzarlas, de atravesarlas y de entrar en el sitio, escuchamos también como voces en el interior, y llegamos a creer que podría haber alguien, quizá algún vigilante o algún otro curioso que se hubiera acercado al lugar. Lo cierto es que al entrar no nos encontramos a nadie. Podemos imaginar, además, con el largo sendero que hay que recorrer y dificultoso además para llegar hasta aquí,
la gente que llega a este lugar no es porque sí, ¿no? Es gente realmente interesada en este sitio. Por tanto, desde luego cuando nos ocurren estas cosas siempre buscas la respuesta más lógica. Quizá fue el eco que en el barranco pues juega también malas pasadas, ¿no? Ese sonido. Pero bueno, una anécdota más a la investigación en este lugar. Estáis acompañados ahora mismo por la luz de las linternas, abriéndose un poco paso. Me gustaría, y le gustaría seguro a la audiencia, saber un poco cómo es por dentro el entorno. Y te acompaña un investigador que lleva mucho tiempo unido a este enclave tan curioso, tan raro, tan fotogénico también, ¿no? Sí, tenemos la suerte además de contar con él en esta investigación, y en esta noche es Manuel Delis, que ha escrito, ha investigado muchísimo y se ha convertido casi en una sana obsesión para él. En cierto momento te das cuenta de que pasan cosas muy, muy extrañas. ¿Cuándo descubres, digamos, la historia misteriosa de este monasterio perdido en la serranía? Pues fue a raíz de una conversación que tuve con un buen amigo, investigador también, que es Ángel Rivero, y estábamos hablando, salió el tema de cuál sería el sitio que te gustaría investigar, pero por una razón u otra pues no te ves capaz o es prácticamente inaccesible. Y me comentó que había un monasterio, un antiguo convento, abandonado en mitad de la Sierra de Córdoba, que no sabía dónde estaba, pero sí sabía que tenía muchísimas leyendas, el sitio era espectacular visualmente, y que la verdad merecía la pena investigarlo, pero en ese momento él no se veía capaz. En ese momento pues su curiosidad, digamos, que me la contagió a mí, y fue cuando empecé un poco a investigarlo. Y fuiste encontrando, Manuel, pacientemente, como suele pasar esto. Ha ocurrido muchas veces, ¿no? Investigadores que puntualmente, estoy recordando ahora mismo a Pruden Muguruza, a tantos y tantos otros, que de pronto empiezan personalmente, a veces en silencio y durante mucho tiempo, a ir rascando un poco la historia, ¿no? ¿Y qué empiezas a saber? ¿Es un sitio que se abandona por qué, Manuel? Pues digamos que cada vez iba tras la pista, iba más cerca, y llegué sin saber prácticamente nada. Te encuentras una panorámica de lo que es el prototipo de un edificio de pesadilla, que no sabes cómo está ahí, digamos que es de vértigo, está enclavado en medio de ninguna parte, y empiezas a preguntarte por su historia. Cuando digamos que te documentas un poco más, pues te informas de que realmente tiene una historia macabra. O sea, este edificio tan grande no se abandona por casualidad. Fue abandonado por tres incendios, digamos, repartidos por su historia, y que digamos que fue lo que creó su fama de monasterio maldito, porque digamos que cuando el monasterio llegaba a su máximo apogeo, pues digamos que se volvía a incendiar, digamos, y se quedaba prácticamente en la ceniza. O sea que ese lugar, Manuel, ese lugar que tiene un aspecto como muy rotundo, ¿no? Muy recio. La historia creo que nos remonta además al siglo XV, las piedras iniciales, pero luego yo no sé si se va completando. ¿Qué pasa? ¿Que se va reconstruyendo después de cada uno de estos incendios? Efectivamente, el monasterio se fundó en 1490 por Juan de la Puebla, que fue segundo conde de Belalcázar, y digamos que en principio era lo que era un pequeño convento. Pues lo que pasa es que, digamos, las vistas del lugar, que son impresionantes, o sea, esto transmite, es la controversia, ¿no?, que transmite muchísima paz, pero a la vez el vértigo de un edificio colosal en un barranco. Esto despertó la curiosidad de muchísimos feligreses que decidieron, digamos, mudarse aquí, y acabó siendo lo que es ahora. Claro, cuando se volvió a incendiar, volvían a edificarlo, y digamos que cada vez que lo edificaban lo hacían más grande, porque digamos que cada vez más gente cogía la fama este monasterio. O sea, las personas, Manuel, querían ir allí por algún motivo, ese seminario, a ese apartarse del mundo. Yo no sé si por el paraje o por lo que tuviese de desconocido, de magnético este entorno, o de telurismo, ¿no? Porque desde luego yo te tengo que decir que pocas veces he visto una estructura, parece realmente, no sé, un recuerdo de las casas colgadas de Cuenca, pero a lo bestia, en mitad de un paraje, claro, absolutamente agreste, y eso impresiona, y tenía que impresionar en su tiempo. ¿Y me quieres decir entonces que era un sitio como muy solicitado por los que iban a hacer sus votos y a iniciarse en el sacerdocio? Efectivamente, porque es un lugar que por una parte es espectacular por los riscos y las vistas, pero por otra parte es muy tranquilo. O sea, para la oración y la meditación, digamos que está alejado de ninguna parte, tiene unas vistas maravillosas, y digamos que es un sitio especial para lo que es la oración y, digamos, encontrarte contigo mismo. Eso fue lo que atrajo a la gente. Pero ¿Y por qué desaparece, Manuel? ¿Por qué definitivamente desaparece y eso se queda como lo ha dicho muy bien Javier Pérez Campos, la imagen, un gran esqueleto de hormigón en mitad de la sierra? ¿Por qué?
Pues el último abandono simplemente fue por temas económicos, porque es un edificio que digamos que está aislado del mundo. Además se abandonó, o sea, como último no fue monasterio, fue seminario, fue convertido en un seminario, y digamos que mantener esto era demasiado costoso a nivel devastador, y acabó desapareciendo por eso. Pero de todas maneras, después de cada incendio quedaba abandonado por un tiempo, hasta que digamos que la gente volvía a interesarse por el sitio. Digamos que es un lugar que crea una especie de atracción-repulsión, por el hecho de estar alejado de cualquier parte, pero a la vez, una vez estás aquí, digamos que se respira paz y tranquilidad. Eso está ubicado en la montaña de los Ángeles, se llama Monasterio de los Ángeles porque la montaña, antes de que existiera ese monasterio, ya tenía fama por las apariciones de luminarias que salía del Belmésar y se metían, según los testimonios, en la montaña. O sea que, como hemos visto, un lugar ya marcado desde antiguo por luces y por aparecidos. ¿Y cuándo te encuentras tú, Manuel, personalmente indagando? Y además yo creo que es lo que has hecho, como han hecho otros muchos compañeros, es redescubrir un poco la historia, ¿no? Y ponerla sobre el mapa. Y a partir de esta noche más. Y espero que para bien, porque sabemos que la audiencia de Milenio 3 es muy respetuosa. Tenemos otro lugar de la España mágica para conocer. Pero cuando te empieces a encontrar con testimonios como los que hemos escuchado, con personas, senderistas, alpinistas, investigadores, curiosos, que empiezan a contar que pasan cosas ahí dentro. ¿Cuándo empiezas a recopilar esa información? Pues es bastante curioso, porque antes de recoger testimonios lo que me informé son de las leyendas que corren en torno al monasterio, como la que te ha contado el compañero Javier, de la mujer penitente, la cruz del Efijano, tal y tal. Entonces, cuando empiezo a recoger testimonios, es muy curioso porque por este edificio lo que más pasan son senderistas que desconocen dichas leyendas. Jamás han escuchado hablar de la mujer penitente, de su cueva, absolutamente de nada. Y sin embargo los testimonios verifican dichas leyendas. O sea, gente que jamás ha escuchado hablar de la mujer penitente dice que de su cueva ve salir una luz que se dirige al monasterio y que se pierde allí. Así que bueno, esta es mi reflexión. Les dejo que mediten con todo esto que hemos escuchado, mediten todo esto para ver si llegan a la misma conclusión que yo. Y quería comentarles, antes de finalizar el vídeo, quería comentarles algo importante, algo que les compete a ustedes y a mí. Estamos haciendo cambios constantes desde hace 6 meses. Bien, pues todo esto era porque YouTube no monetizaba este contenido. Decía que estábamos poco más que robando a otro creador. Otro creador que está aquí en YouTube y que sube también audios de Milenio 3. Bien, después de 6 meses de cambios constantes, ayer, o justamente hoy, cuando me he despertado, lo primero que he visto ha sido un mensaje de Google anunciándome que ya podemos monetizar este contenido. Es decir, han revisado, los revisores de YouTube han venido al canal, han revisado todo desde arriba hasta abajo y han decidido que tenemos luz verde para seguir con nuestro trabajo, porque entienden que estamos generando valor adicional y no estamos usando ni usurpando la identidad de nadie ni nada por el estilo, sino que estamos intentando generar valor. Y todo esto es gracias a ustedes en parte, porque sin su constancia en este canal seguramente no habría intentado todos estos cambios durante 6 meses. Me habría dado por vencido mucho antes, seguro. Pero yo veía que ustedes estaban ahí, así que yo continuaba haciendo cambios y continuaba intentándolo. YouTube no paraba de rechazar todos estos cambios. Nos rechazaron hasta 5 veces el canal. Lo tiraron para atrás 5 veces y ustedes están de testigos. Hemos tenido que cambiar de un canal a otro y hacer malabarismos para que nos moneticen el contenido. Y ya está, ya lo hemos conseguido. Así que les doy las gracias, sinceramente, y les espero en el siguiente vídeo. Nos vemos. Chao.